Muy buenas tardes. Saludo al público que nos acompaña en este salón y también al público que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Muy gratamente honrada de presentar a ustedes a Paula Bombara. Ella va a darnos una conferencia magistral enseguida. Les voy a contar un poco de quién es Paula Bombara. Ella es una escritora argentina, bioquímica y comunicadora científica. Su obra se lee en toda Iberoamérica. Entre sus novelas más premiadas están El mar y la serpiente, Una casa de secretos, La chica pájaro, Lo que guarda un caracol, librazo por cierto, y La fuerza escondida. En 2003 creó y desde entonces dirige la colección de comunicación científica para niños ¿Querés saber?, publicada por Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del grupo de investigación Discursos e Infancias del Instituto de Lingüística de la misma universidad, donde está realizando su doctorado. Como investigadora aborda los cruces entre artes y ciencias, la deconstrucción de estereotipos en la literatura y la búsqueda de identidad y de justicia en las infancias y juventudes. Muchísimas gracias, Paula, por estar aquí. Los dejo entonces con ella, quien nos va a platicar sobre la aventura de pensarnos primeros lectores a cualquier edad. Bienvenida, Paula. Bueno, muchísimas gracias, Laura. En primer lugar, por supuesto, agradecerte y en voz agradecerle a todo el equipo organizador de este gran encuentro internacional de promotores de lectura por invitarme a participar y por siempre estar interesados en lo que voy haciendo, en mi trabajo. Siempre es un gran placer, como sabes bien, ser parte de esta feria y de estos encuentros para profesionales. En esta ocasión lo que quiero es presentarles son los avances de una investigación que estoy desarrollando, sobre la cual continúo haciéndome preguntas y espero les genere interrogantes también a ustedes. Se refiere a la condición de primeros lectores, primeras lectoras, de reconocernos dando el primer paso en el camino lector que elegimos, tengamos la edad que tengamos. Permítame comenzar elogiando el desconcierto, el estar mirando hacia todos lados sin comprender del todo qué está pasando. Nos muestran un objeto. Al manipular su superficie, inicia una realidad paralela que poco a poco, si se lo permitimos, logra rodearnos. Logra distorsionar la realidad cotidiana. Sin darnos cuenta, influye en nuestro ser, nos moviliza, cambia nuestra percepción sobre ciertos temas, modifica nuestra memoria. A veces incluso determina la toma de ciertas decisiones a futuro. Ante la primera experiencia con ese objeto, nos sorprendemos. Nos preguntamos cómo funciona, dónde está el truco, si sentiremos eso nuevamente. Volvemos a vivir la experiencia, con ese mismo objeto o con otro similar, una y otra vez. Y sí, nos van provocando sensaciones que a veces nos cuesta comprender y explicar. Ya no hay sorpresa, pero genera un bienestar del que ya no queremos prescindir, una sensación de que somos parte de algo más grande que nosotros, que nosotras. La curiosidad ante estos objetos permanece encendida. ¿Ya adivinaron a qué objeto me estoy refiriendo? ¿A qué experiencia estoy aludiendo? No me estoy refiriendo a un celular ni a una pantalla táctil, claramente. Cada vez que abrimos un libro, aunque en algunas personas esté naturalizado, hay un desconcierto, hay una pregunta. La lectura, potencialmente, nos expone a esos espacios íntimos, privados, internos, que no siempre están tan a la mano por fuera de los libros, por fuera de las experiencias de contactar con relatos inesperados.
¿Queremos ver la totalidad de esos paisajes internos? ¿Estamos preparados, preparadas para tomar de la mano todas las dimensiones de nuestra identidad, las personas que fuimos, la que somos, la que queremos ser? Porque todas estas cuestiones entran a la hora de leer. Y por eso, a veces, para muchas personas, es complicado, una vez que comenzaron, seguir leyendo. Vamos a ir un poquito hacia ahí. Para mí la lectura en sí misma es desconcertante. Es una conversación, como dice Gabriel Said, es una conversación inesperada que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. De algún modo, esta conversación que se extiende en varios niveles, porque es conversación con el relato, pero también conversación con nosotras mismas y también conversación con toda la comunidad lectora que comparte ese relato, que lo ha leído o que a través de nuestras palabras empieza a tener ganas de leer, genera un universo incontrolable, un universo libre, un universo otro, en el que si me atrevo puedo formar un segundo hogar. Puedo hacer que este segundo hogar sea parte de mi realidad particular, como esos juegos tan populares de realidades expandidas. No permitir que se naturalice el desconcierto, la sorpresa, hace que vivamos en estado de pregunta. Hace que observemos lo que sucede a nuestro alrededor de una manera más incisiva, reconociendo que todo discurso tiene, como mínimo, otra vez 3 niveles de análisis. 1, sobre lo que se muestra, sobre lo que se escucha, sobre lo que se lee, sobre lo que se observa. El otro, sobre lo que no se muestra, sobre lo que no está dicho, sobre lo que no escuchamos. Y el tercero, quizás el más desafiante a la hora de pensar, sobre qué variables se tienen en cuenta, sobre qué variables inciden a la hora de decir y de dejar de decir. ¿A dónde voy con todo esto? A que para mí, al pensar en nuestros caminos lectores, no podemos pensar en un camino amarillo que conduce a un único lugar. Tenemos que pensar que al mismo tiempo podemos estar transitando un camino, finalizando otro e iniciando un tercero. Y que el camino no conduce a ningún lugar, sino que el camino es el lugar. Es casi como vivir en un cuadro de Escher, esos que hacen posible lo impensable, o en una tormenta de Turner y sobrevivir al intento. Casi como estar en una composición musical de Mozart, haciendo otra vez posible lo impensable. Entonces, dicho esto, pensemos cómo está definido tradicionalmente un primer lector. Cuando se usa esa expresión en un libro que recomiendo, que se llama El lector literario de Pedro Cerrillo, se lo define así: lectores de hasta 6 años de edad aproximadamente, incluyendo niños que están en proceso de hacerlo y niños que acaban de aprender a leer, pero que aún necesitan una cierta mediación del adulto, cuyas características del lenguaje son muy diferentes entre sí. De más está decir que Cerrillo la presenta esta definición como orientadora de lecturas, no de un modo rígido y menos escrita para tomar al pie de la letra. Está dirigido ese libro a personas mediadoras, adultas, para que sea interpretada esta y todas las definiciones que él da de modo flexible, porque está muy claro que cada comunidad lectora, cada persona que lee, es diferente. Fíjense qué pasa si esta misma definición en los lugares donde dice niños la leemos pensando
en personas y sacamos la franja etaria. Lectores, personas que aún no saben leer, personas que están en proceso de hacerlo y personas que acaban de aprender a leer, pero que necesitan aún una cierta mediación, cuyas características del lenguaje son muy diferentes entre sí. De algún modo funciona, ¿verdad? A mí las catalogaciones que tan útiles resultan en el ámbito de la bibliotecología, de la industria editorial, me han mostrado que cuando se utilizan como marcadoras de límites, resultan también limitadoras, valga la redundancia, para quien se considera lector, es decir, un niño quizás que toma un libro que dice hasta 6 años, o para primeros lectores, y se considera lector experto, quizás se priva del placer que podría darle la lectura de ese material. ¿Por qué? Porque consideran que han superado esa etapa. Y en realidad, estas lecturas suelen tener varias capas de significación. Entonces, la sectorización por franjas etarias resulta inhibidora de ciertos placeres que no tenemos por qué inhibir. Más allá de la definición y los alcances de esta definición, a mí me interesa focalizar el asunto de que primer lector, refiere, en este caso, a una etapa biológica y podría, y simultáneamente de adquisición de habilidades de lectoescritura, ¿no es cierto? Porque refiere también a que está aprendiendo a leer o que, bueno. Hay otros criterios de clasificación que se encuentran en otros libros, como por ejemplo en el Manual de los Grandes Temas de Marc Soriano, que resultan pertinentes traer en este momento, porque sin dejar de lado las etapas de desarrollo biológico y la capacitación lectora, etiquetan los libros, lo catalogan según otras variables, como por ejemplo la complejidad sintáctica del contenido, o los conceptos nuevos que aparecen en el vocabulario, o las temáticas que se abordan. Estos criterios, al no mencionar la franja etaria, de algún modo resultan más inclusivos para personas que se alfabetizan más tarde o que avanzan más lento en la adquisición de habilidades lectoras. Esto vale tanto para la lectura de libros de literatura como para la lectura de libros de no ficción, de comunicación científica o informativos. Ya pasaron varias décadas desde que Graciela Montes, para seguir citando referentes que vienen del campo de la literatura infantil, afirmó que lo que se lee no cae en el vacío, sino en el espacio personal de cada quien, en su universo de significaciones. Tomar en cuenta los contextos en los que se realizan las lecturas literarias o de comunicación científica implica asumir una perspectiva sociocultural del proceso de lectura. Los libros pertenecen claramente a lo que denominamos cultura y por lo tanto están sujetos a las relaciones entre las condiciones en las que fueron producidos y las condiciones de recepción. Por dar un ejemplo de cómo cambia esta relación, no es lo mismo leer un texto que cuenta cómo se hace un libro hoy que uno que ha sido escrito hace 5 años atrás, ¿no? Leer eso mismo, escrito hace 5 años atrás, en el momento de la publicación, y hoy es diferente. Y lo mismo, y con mucha más incidencia, imagínense un libro como de computación o de inteligencia artificial, de Big Data, etc. Incluso podríamos pensar, de poesía, ¿no? La pregunta que estoy rodeando mientras les cuento todo esto es por qué nos cuesta asumirnos primeros lectores ante ciertos conocimientos de los cuales
solo tenemos saberes procedentes de los medios masivos de comunicación. Mi primer pensamiento refiere a materiales de comunicación de las ciencias y a su distinción de los textos informativos, pero extiendo esto también a los libros de ficción, narrativa y poesía. ¿Por qué se siente vergüenza o pudor al decir que no sabemos de tal o cual cosa? Me pregunto si ser profesionales de un campo nos habilita a opinar como expertos sobre otro que presuponemos deberíamos saber. ¿Por qué la población adulta persiste en sostener un modelo de saber enciclopédico y en exigirse tener una opinión formada sobre todos los temas, en una actualidad que nos convoca a ubicarnos en otro paradigma? La formación enciclopédica ya fue superada. Ahora necesitamos refinar, necesitamos actualizar nuestras habilidades. Tal vez un camino posible para seguir pensando sea repasar, repensar, resignificar, dar un nuevo sentido a qué es un lector, una lectora. El propio Chartier propone que cada quien lee de modo diferente, algo que ya dijo también María Teresa Andrueto y tantos otros que nos dedicamos al campo de análisis de la lectura, de la escritura. Ya mencioné a María Teresa, pero también lo ha dicho Pedro Cerrillo y Graciela Monte, que también los he mencionado hasta ahora. Y en ese mismo sentido, Dessertó afirma que el texto solo tiene significación por sus lectores, cambia con los lectores, se ordena según los códigos de percepción que se le escapan a la hora de ser escrito. Solo se vuelve texto en su relación con la exterioridad del lector, mediante un juego de implicaciones y de astucias entre dos tipos de esperas combinados, dice Certeau. El que organiza el espacio legible, la literalidad, y el que organiza un camino necesario hacia la efectuación de la obra. Así denomina él el acto de leer, un acto de concretización. Ahí es donde la obra realmente es, en la lectura. Humberto Eco se suma a esta conversación, a este fluir de ideas, diciendo que prever el correspondiente lector modelo no significa solo esperar que exista, sino también mover el texto para construirlo. Un texto no solo se apoya sobre una competencia, también contribuye a producirla. La lectura percibida como una actividad cultural más, entre otras, que efectúa activamente quien lee, lleva a pensar que los libros de entrada a tal o cual cuestión pueden ser tanto transmisores de conceptos nuevos como recategorizadores, reordenadores, resignificadores de conceptos escuchados, conocidos, comentados, en otros ámbitos por los que circula una persona que lee, sin importarnos la edad que tenga. Si queda claro en todo momento el protagonismo del lector, su estatuto de lector, su independencia, su capacidad creciente de construir sentido, su tendencia a pensar con la propia cabeza, y si al mismo tiempo se habilita del mejor modo posible su práctica, dice otra vez Graciela Montes, es casi seguro que tendrán lugar muchas y trascendentales transformaciones. No solo en los niños, agrega, también sin la menor duda en los adultos que los acompañan, que posiblemente hayan sido entrenados para callar sus lecturas y aceptar las oficiales. Tendrán que volverse también ellos, los adultos más lectores, a no dar tan por sentado el mundo, a sorprenderse. Otra vez acá, la sorpresa, esa hermana risueña de la curiosidad y de lo incierto. Entonces, empezamos tratando de desnaturalizar el desconcierto, algo indispensable a la hora de analizar la realidad, mirarla con ojos extrañados. Seguimos
replanteándonos qué significa primer lector. Y ahora quiero dar vuelta a esa pregunta para pensar qué significa lector experto. ¿Somos lectores expertos en qué? ¿En qué? ¿En leer? Quizás se pueda afirmar esto desde cierta habilidad mecánica de leer. Pero como sabemos, la lectura es muchísimo más que la interpretación de un código. Y me refiero aquí también a los códigos o a los implícitos, a las lecturas estereotípicas en la comprensión. Muchas veces la comprensión de un texto de ficción está asignada por la mirada de la persona mediadora, de la persona adulta. Y las lecturas originadas en los niños, en las niñas, nos desconciertan a nosotros cuando les leemos un cuento y también nos desconciertan cuando interpretan una noticia del mundo. Me refiero a recuperar esa capacidad de comprender desde pensamientos laterales, tangenciales, a veces incluso con grandes ingredientes de fantasía. Eso nos posibilita un análisis otro de la realidad cotidiana. Tal vez podamos convenir en que hay lectores expertos en determinadas áreas de conocimiento muy específicas. Por ejemplo, puede haber lectores muy conocedores de la fisiología de los canguros o lectores expertos en cubismo o en literatura romántica de Alemania en el siglo XIX. Puede haber lectoras expertas en bibliotecas y que esas mismas lectoras sean primeras lectoras en comunicación de las ciencias. Y que esas personas, una experta en bibliotecas y otra experta en comunicación de las ciencias, tengan mediana experiencia en la lectura y el estudio, el análisis de ciencia ficción y nula experiencia en dramaturgia, por tomar ejemplos todos del mismo campo del saber. Recuerdo un taller de capacitación en comunicación de las ciencias, vuelvo como al ámbito donde más experiencias he recogido, en donde uno de los limitantes a la hora de transmitir conocimientos científicos era que las docentes sentían que ellas también tenían que empezar por los libros con abundantes ilustraciones y descripciones y definiciones y conceptos principales, es decir, esos libros que supuestamente estaban destinados a sus alumnos, a sus estudiantes y no a ellas. Recuerdo haberles preguntado cuál era el problema de empezar por el principio y que una de ellas me respondió, algo avergonzada, que se suponía que ellas tenían que saber más. La realidad es que en esa experiencia ella lo que me contó, esta misma docente y muchas otras asentían, que al tener esta sensación tomó un libro para, estudiantes más avanzados, con mayor cantidad de conocimientos de los que ella tenía. Y lo dejó, abandonó la experiencia lectora, se le transformó en un tedio y en una fuente de frustraciones. Y por lo tanto no dio el tema en clase. La realidad es que si no sabemos sobre un tema y empezamos leyendo un texto que da por transitados los primeros pasos que nosotras todavía no dimos, lo más probable es que siempre suceda que la experiencia sea tediosa y frustrante y por lo tanto que no querramos revivirla y menos transmitirla. Muchas de las personas de aquel taller coincidieron en que enseñar ciencias no las entusiasmaba y todas tenían recuerdos de estas características. A mí como editora de la colección Querés Saber me pasa muchas veces que a la hora de
pensar nuevos libros, tengo que pensarme primera lectora. No hay manera de que surja el deseo de construir estos libros si no tengo esa curiosidad, si no puedo volver a sentir ese desconcierto, volver a acercarme a ese pensar curioso y encendido que tienen los niños, las niñas. Otra situación en donde esto pasa claramente y que seguramente muchos pueden rememorar es cuando estamos aprendiendo a hablar y escribir otro idioma. Claramente estamos dando nuestros primeros pasos en otra lengua y por lo tanto somos primeros lectores. Para mí, los mejores textos para que el vocabulario nuevo y la sintaxis nueva no se transformen en obstáculos y se sienta placer aún entendiendo a medias, son aquellos publicados para las infancias. Especialmente porque es un campo de trabajo de escritura, tanto la ficción como los modos de transmitir las ciencias, que invitan a leer desde una ternura que no parece tan manifiesta en los libros publicados para lectores y lectoras expertas. Quizás el centro de toda esta cuestión de la expertise esté en que para avanzar conviene, es deseable, que las propuestas iniciales generen esa emoción, esa sorpresa, ese desconcierto agradable que mencioné al inicio, que nos provoque buscar más y más lecturas. Cuando la ternura, la amorosidad, la paciencia están presentes en el entre líneas de la escritura, en textos publicados para la edad que sea, esas emociones de algún modo llegan a las personas que leen, a las personas que los leemos. Y esa bienvenida, ese ser bien recibidos por esos libros, que hacen que querramos releerlos, que hacen que los atesoremos, generan más ganas de leer. Van conformando nuestra biblioteca interna, ¿no? Nuestro canon particular. Y son los que solemos recomendar también. Esas experiencias inolvidables. Yo les puedo contar la primera novela que leí sola, con muchísimo esfuerzo, a los 6 años, y que me dio no solo placer, sino que me arrancó carcajadas. Y se trata de Dylan Kifke, la novela de María Elena Walsh, en donde, una joven abre la puerta y se encuentra con un elefante. La búsqueda de esos relatos, de esas emociones, muchas veces nos pone frente a nuevas situaciones en las cuales seremos una vez más primeras lectoras. Y las ganas de abrir la puerta y encontrar elefantes las sigo teniendo. Comencé elogiando el desconcierto y quiero terminar de la misma manera. Darle cauce a sentir el vértigo de las primeras veces es abrir la ventana para que entre aire fresco. Es aventurarnos a una nueva búsqueda. Algo que, lejos de ser vergonzante, es siempre un desafío. ¿Cuánto hay que no sabemos? ¿Cuánto? Tal vez pienso esto porque para mí ser adulta no es un lugar de llegada que implica saberlo todo. Ser adulta es tener una responsabilidad, la de seguir preparando el terreno, la de seguir abonando la tierra para generar lo nuevo, para que aquello que cultivemos crezca, se desarrolle y fructifique. Así, quien quiera, tenga la edad que tenga,
pueda disfrutar la cosecha. Muchísimas gracias, Paula. Qué elogio al asombro más hermoso has hecho. Y me lleva también a pensar que deberíamos todos rescatar ese niño interior que tenemos, ese que era capaz de asombrarse de la caída de una hoja o de un chorro de agua, y que con esa ingenuidad y con esa naturalidad se acercaba a lo que no conocía. Y cómo todo esto que nos va sumando cuando somos adultos y creemos, como tú bien decías, que debemos saberlo todo, y nos avergüenza decir de ese tema no sé, o a ese autor no lo conozco, cuando logramos deshacer de esa vergüenza y tomarla más bien como un arma, ¿no? Cómo nuestra propia ignorancia puede ser un arma para adivinar, para encontrar, para descubrir nuevas cosas que en este momento no están en tu vida, ¿no? Sí, una herramienta para seguir construyendo libertades, ¿no es cierto? Porque todavía podemos, querida Laura, detenernos ante ese chorrito de agua y buscar esas sensaciones. Y eso es lo que este vértigo de la vida adulta nos arrebata. Y me parece que la lectura, que es conversación, también puede ser ese espacio demorado en donde encontrar minutos para hacer esas experiencias de nuevo, ¿no? Detenernos unos segundos. ¿Qué va a pasar si tardamos unos minutos más en llegar de un lado a otro y detenernos a mirar el alrededor, a mirar esa cuadra, a mirar esos árboles, a mirar alguna ventana que está abierta y hay alguien adentro? A mirar esos libros con imágenes en una librería, en la feria. ¿Por qué no detenernos en los pasillos de esos stands que se supone no son para nosotros? ¿Qué es eso? ¿Quién nos puede decir si algo es o no para nosotras, no? Absolutamente de acuerdo. Rescatar a nuestro propio yo, primer lector, es algo que me queda de esta conversación. Sin duda tendríamos materia para abundar mucho en el tema. A mí me gustaría invitar a todos quienes nos están viendo en este salón y nos siguen a través de las redes sociales a que continúen esta conversación con Paula Bombara. Ella está trabajando profusamente en esta materia, y cómo podemos no solo rescatar hacia nosotros, sino invitar a otros a ser primeros lectores con independencia de la edad que tienen. Los invito entonces a que escriban a Paula su página oficial. Al final de estas imágenes va a pasar el correo para que quien guste pueda seguir la conversación con Paula. Me conmueve, me gusta muchísimo tu trabajo, Paula. Espero que pronto estas condiciones de pandemia nos permitan tenerte en persona y continuar esta conversación tan rica y tan inteligente. Muchísimas gracias por parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A vos, querida Laura, sabés que la Feria de Guadalajara siempre está en mi corazón. Espero el año próximo estar ahí y darles un abrazo y contarles los avances de todo este trabajo y bueno, todas las otras cosas que podamos compartir. De acuerdo, Paula. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y no se pierdan el correo para seguir en esta conversación.